Hola, soy Jesús Da y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo tutorial del curso básico de GIMP. En este vídeo tutorial vamos a empezar ya con lo que serían los ajustes de color de imagen. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar ajustes de color es que estos van a depender mucho de la imagen en concreto. Es decir, el mismo ajuste sobre una imagen puede resultar óptimo y en otra imagen diferente ese mismo ajuste puede resultar catastrófico, empeorando bastante el resultado de la imagen. Es decir, al final, como en muchas cosas relacionadas con el diseño, va a ser vuestro criterio el que os va a decir si un determinado ajuste es conveniente, no es conveniente, o si es preciso ajustarlo más o menos, aplicar determinadas modificaciones en los parámetros del ajuste, etcétera, de manera que al final consigáis el objetivo o el resultado que deseáis. Bien, antes de empezar con los ajustes pormenorizadamente, ya que son algunos de ellos bastante complejos, nos vamos a centrar en una serie de herramientas muy potentes que trae GIMP, que son los ajustes automáticos. Los vamos a poder encontrar en el menú colores, y luego veis que hay un submenú llamado auto, donde podemos encontrar 6 tipos diferentes de correcciones automáticas del color. Lo que hace esto básicamente es que nosotros simple y llanamente vamos a ir haciendo clic en el efecto a aplicar, y GIMP es el que internamente evalúa y de manera totalmente automática hace las correcciones en la imagen. Como os decía, este tipo de ajustes pues muchas veces van a dar muy buen resultado, otras veces no, porque todo va a depender de la imagen sobre la que vayamos a aplicarla. Bueno, pues para empezar vamos a abrir uno de los archivos de los ejercicios. Nos vamos a ir al tema 12 ajustes y vamos a abrir la imagen salón. Muy bien. Bueno, una de las cosas que también quería explicaros antes de proceder con la opción de colores autoajustes es la opción de poder extraer un menú o submenú del menú principal, de manera que en lugar de tener que estar accediendo una y otra vez mediante el menú y el submenú a la opción deseada, directamente tengamos visibles esas opciones en pantalla. Lo vais a ver muy claro con el siguiente ejemplo. Imaginaos que yo necesito, como es este caso, acceder a la opción de auto del menú colores. Si, como es el caso, vamos a probar los distintos ajustes, para cada uno de ellos tendríamos que hacer clic en colores, luego irnos al menú auto, esperar a que se desplegara el submenú y luego acceder a cada una de estas opciones. Una opción mucho más rápida es extraer ese menú como una ventana totalmente independiente. Para ello, desde cualquier herramienta que tengamos seleccionada, es lo mismo, vamos a pulsar con el botón derecho del ratón en la imagen, y veis que en un primer momento lo primero que vemos es que tenemos una copia exacta del menú superior del programa, pero ahora lo tenemos mediante un menú desplegable, y veis que nos aparece una opción aquí que es una especie de rayita punteada en la parte alta de ese menú desplegable. Si nos vamos, por ejemplo, a colores, vemos que tenemos también la opción auto, que ya hemos visto hace poco dentro del menú colores, y dentro de la opción auto vemos que nos aparecen los 6 autoajustes que estábamos comentando y que vamos a ver pormenorizadamente ahora. Bueno, pues como os decía, en cada menú veis que nos aparece una barrita punteada arriba. La manera de extraer un determinado menú para tenerlo de forma permanente como una ventana es tan sencillo como hacer clic en esa barrita punteada. Y una vez que lo hacemos, veis que automáticamente
tenemos una ventana con cada una de las opciones que tenía ese menú o submenú. Si nos vamos a ponerlo por aquí, si nos vamos a colores, auto, y vemos las opciones que se nos despliegan, veis que efectivamente son exactamente las mismas. Vale, pues entonces este truquito nos va a ser de muchísima utilidad para poder trabajar con opciones que utilizamos de manera muy recurrente, pero que nos resulta mucho más rápido, en lugar de ir haciendo clic por los diferentes menús del programa, pues extraérnosla en un momento dado y tener ese menú de forma totalmente independiente, como una ventana. Muy bien. Una vez dicho esto, vamos a empezar a utilizar y a explicar cada uno de los ajustes automáticos que nos presenta GIMP. El primero de ellos es el autoajuste ecualizar, que como veis nos indica que realza automáticamente el contraste. Pues bien, efectivamente el autoajuste ecualizar ajusta automáticamente la luminosidad de los colores y expande la gama de estos lo máximo posible. Los resultados de este comando pueden variar un poco. A veces ecualizar funciona muy bien y aumenta el contraste de nuestra imagen, pero otras veces los resultados son malos. En todo caso, conviene que nos interesemos en probar de vez en cuando este comando, este autoajuste en nuestras imágenes, porque a veces ese ajuste automático nos va a permitir, si funciona bien, que se aumente bastante el contraste de la imagen y se resalten detalles que antes resultaban difíciles de ver. Bueno, pues vamos a ver cómo funcionaría con esta imagen. Le damos clic a ecualizar y vemos que en este caso efectivamente aumenta muchísimo el contraste. Lo vamos a ver ahora si hacemos la prueba, ¿no? El antes y el después. Veis que aumenta mucho el contraste. Ahora ya los colores no son tan planos, sino que son bastante más diferenciados. Los oscuros son más oscuros, los claros son más claros, y el resultado en este caso no estaría mal, pero tampoco nos brindaría personalmente un resultado mucho mejor que el de la imagen original. ¿Vale? Para mayor simplicidad voy a duplicar la capa y vamos a aplicar los ajustes en la capa superior, de manera que fácilmente activando y desactivando la visualización de la capa podamos ver el resultado. Vale, muy bien. Pues este sería ecualizar. Muy bien. Vamos a volver de nuevo a la imagen original y vamos a ver cómo funcionaría el ajuste balance de blancos. El balance de blancos regula automáticamente los colores y estira su rango tanto como sea posible. Es decir, que este comando ajusta las imágenes con blancos y negros muy pobres, de manera que si la imagen tiene muy poco contraste, tiende a crear blancos y negros puros, de forma que los colores sean mucho más vivos. Aquí vamos a ver cómo funcionaría con la imagen que nos ocupa, y veis que este ajuste es mucho más sutil que el de ecualizar, pero sin duda alguna aquí ya sí que nos brinda un ajuste que personalmente considero más correcto y bastante ventajoso con respecto a la imagen original. Veis que la imagen original tiene una especie de velo blanquecino, es digamos demasiado clara, y esta otra tiene un contraste mucho más marcado y unos colores mucho más vivos. Solo hay que fijarse, por ejemplo, en la zona de las flores, en el suelo o sobre todo en los grises de los muebles, que en la imagen original son bastante apagados, bastante tostados, y en la imagen con el balance de blancos ajustado pues intuimos que es mucho más cercana a cómo realmente era la imagen antes de ser ajustada, es decir, la imagen real. Muy bien, pues este sería el ajuste de balance de blancos. Vamos ahora a hacer
otro ajuste que sería estirar HSV. Muy bien, estirar HSV hace lo mismo que el comando que vamos a ver más adelante, que es reducir contraste, solo que funciona internamente de una manera distinta, y su función es la de tratar de preservar la tonalidad de los colores al mismo tiempo que aumenta el contraste. Vamos a probar cómo funcionaría. Veis que aquí también notamos un cambio bastante a mejor en la imagen, sin ser un cambio tan brusco como el de balance de blancos anterior, en el que los grises se quedaban, o sea, se eliminaba, digamos, el color, la tonalidad cálida de la imagen. En este caso sí que vemos que se aumenta el contraste, pero como comentaba, sin modificar las tonalidades, de modo que si nos fijamos, por ejemplo, en la zona de las macetas, veremos que los verdes quedan mucho más vivos, las flores también, los grises y los tonos oscuros quedan más oscuros, pero manteniendo una gran cantidad de afinidad con las tonalidades de los colores originales de la imagen. Vamos a pasar al siguiente, que en este caso sería la opción de normalizar. Bueno, pues el autoajuste de normalizar va a ajustar la luminosidad de la imagen de manera que el punto más oscuro va a convertirse en negro y el punto más claro va a convertirse en blanco. Intenta hacer este ajuste GIMP de manera que no se altere la tonalidad de la imagen. Entonces en este tipo de ajuste muchas veces nos resulta como una especie de remedio mágico para imágenes que son pálidas o que son muy apagadas. De alguna manera GIMP consigue revivirlas ampliando ese contraste, pero siempre sin alterar la tonalidad de los colores. Entonces vamos a ver cómo funcionaría en este caso. Veis que en este caso ya os advertí al principio de este vídeo tutorial, pues no aparece ningún tipo de efecto. Si comparamos la opción de normalizar con la imagen inferior, con la imagen original, pues vemos que prácticamente no se aprecia ningún cambio. ¿Esto por qué puede ser? Pues es por lo que os comentaba al principio del vídeo tutorial, porque dependiendo de las características de la imagen de la que partamos, ese tipo de ajustes van a tener unos efectos mayores, menores, se van a notar más, menos, o incluso a veces van a llegar a estropear la imagen. En este caso la cuestión es que esta imagen ya tenía una normalización bastante correcta, es decir, el punto más claro de la imagen ya era un blanco, los puntos más oscuros de la imagen ya eran totalmente negros, con lo cual si habéis entendido muy bien cómo funcionaba normalizar, que lo que hacía era los puntos más claros de la imagen llevarlos a blanco y los más oscuros a negro, pues en este caso no tiene mucho que hacer, porque ya la imagen está perfectamente compensada en ese sentido. Entonces pues no notamos ningún tipo de efecto, porque en realidad la imagen ya estaba bastante corregida. Hay que tener en cuenta que esta imagen en concreto pues es una imagen de stock, y que como tal la mayoría de las veces son imágenes que ya los fotógrafos después de realizarlas las han retocado para conseguir el efecto deseado, con lo cual no es la típica imagen que podemos realizar nosotros con nuestra cámara, sino que ya tiene un procesado detrás antes de que nosotros vengamos aquí a tratar de ajustarla. Bueno, pues simple y llanamente quedaros con que este tipo de imagen de ajuste, el ajuste normalizar, nos va a venir bien y lo vamos a notar mucho, sobre todo en imágenes que tengan poco contraste. No es, desde luego, la imagen con la que estamos trabajando ahora mismo. Entonces vamos a seguir
con nuestro menú de autoajuste, nos quedarían dos, que sería realzar color y reducir el contraste. Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Realzar color. Bien, realzar color lo que hace es tratar de incrementar la saturación de los colores sin alterar la luminosidad y tonalidad. ¿Vale? Esto lo vamos a notar generalmente mucho más que la opción de normalizar. Vamos a ver cómo funcionaría la imagen y vemos que voy a ponerle el nombre a la capa. Muy bien, vamos a ver, fijarnos cómo afecta este autoajuste a nuestra imagen. ¿Veis? El cambio mayor lo podemos apreciar en la zona de los muebles y el suelo de madera. Al aumentar el color, pues vemos que esos tonos de madera que parecían un poco apagados cobran un poco más de viveza y vemos que la imagen resulta un poco más cálida y más viva, ¿vale? También lo podéis notar sobre todo en las flores de la mesa, el rosa sobre todo y el amarillo, y veis que son un poco más vivos, ¿vale? Pues nada, pues es un tipo de ajuste que generalmente nos va a dar muy buenos resultados con la inmensa mayoría de las imágenes, ¿no? Y las va a hacer que tengan un poco más de fuerza y más atractivo. Y vamos ya finalmente con el último, que es el de reducción de contraste, que pese a su nombre tenéis que tener en cuenta que en realidad lo que trata de hacer es justamente eso, aumentar o conseguir un contraste más equilibrado entre los colores de la imagen. Es decir, que los colores más claros se vuelvan más claros y los oscuros más oscuros, de manera que al final el resultado es que tenemos una imagen con un mayor contraste y aunque el resultado sería muy parecido al de normalizar, realmente internamente opera de forma distinta. Tal y como pasó con normalizar, ya podemos intuir que en este caso, dado que el contraste de la imagen es bastante bueno, pues no vamos a observar un efecto muy llamativo o un efecto muy notorio en esta imagen. ¿Vale? Veis que ha cambiado ligeramente la imagen con respecto a la original. Sí que efectivamente tenemos más contraste, aunque como pasaba con el efecto normalizar tampoco varía mucho la imagen, pero en este caso, al ser internamente un funcionamiento totalmente distinto, pues conseguimos también esa mejora que buscábamos, ¿vale? Entonces, fijaos, ya tenemos estos 6 tipos de ajustes. Como podéis ver, el balance de blancos, el ecualizar, el estirar HSV, el normalizar, el realzar color y reducir contraste. Pues con estos ajustes ya veis que podemos mejorar notablemente algunas características de nuestra imagen, conseguir una apariencia mucho más trabajada, unos ajustes que nos van a venir muy bien para conseguir que nuestras imágenes, sobre todo si tienen algún defecto de exposición o han quedado demasiado poco contrastadas, pues funcionen muy bien. Pues veis que con este tipo de ajustes, de una manera muy sencilla y con un simple clic, podemos obtener mejoras notables en nuestras fotografías. Ni que decir tiene que en todos los casos el que apliquemos un ajuste no significa que sobre ese ajuste podamos aplicar otro, de manera que el resultado pues sea todavía más ajustado a lo que nosotros buscamos. Podemos, por ejemplo, reducir el contraste y después aplicar el filtro, el ajuste de realzar color, con lo cual pues vamos añadiendo y sumando ajustes hasta conseguir el resultado deseado.
En los siguientes videotutoriales vamos a seguir profundizando en los ajustes de color, y aunque ya veis que estos son bastante sencillos, pues ya intuiréis que aquí hay muchos más y que van a ser un pelín más complejos. Por eso vamos a ir dedicando un poco más de tiempo a cada uno de ellos. Os recomiendo que vayáis haciendo diferentes pruebas con diferentes imágenes para que vayáis viendo cómo funciona cada uno de los ajustes, y igual que hablábamos en su momento de los modos de mezcla de las capas, ya no es tanto aprenderse de memoria cada ajuste, cómo funciona, qué es lo que hace, sino ir haciendo prácticas con ellos, de manera que al final poco a poco ya vais a ir cogiendo soltura, vais a ir entendiendo mejor qué hace cada uno de los autoajustes, y sobre todo con la práctica pues vosotros mismos ya vais a empezar a intuir qué autoajuste le va a convenir a cada una de vuestras fotos antes de siquiera llegar a realizarlo. Os espero en el próximo video tutorial para seguir profundizando en los ajustes de color.